Bueno, vamos a continuar con nuestra serie en Segunda de Corintios y vamos a entrar en donde dejamos hace 8 días, Segunda de Corintios capítulo 1, versículos, vamos a leer a partir del versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Porque ninguna otra cosa os escribimos, sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin. Así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros, para que 2 veces recibieras bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia, y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre, sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona ese castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Bueno, el tema que vamos a estar compartiendo en la mañana del día de hoy es viviendo el Evangelio en el conflicto. Y obviamente cuando hay todas estas situaciones de conflicto como las que menciona el texto, hay ofensas, se cuestiona la integridad de las personas, y básicamente eso es lo que vemos que está pasando en el relato. La integridad de Pablo está siendo cuestionada. Según la Real Academia Española, la palabra integridad se define como ser recto, intachable, probo. Y en la concepción bíblica, la integridad va más allá de la honestidad. Tiene que ver también con esa consistencia entre lo que creemos, lo que decimos y cómo vivimos. Entonces, ¿qué es integridad? Es esa consistencia entre lo que creemos, lo que decimos y cómo vivimos. Y como les decía ahorita, esto es lo que está ocurriendo en el ministerio de Pablo.
el texto nos deja ver a nosotros que hay varios problemas y son problemas complejos. Por un lado, hay desconfianza en su liderazgo y en su carácter. Están criticando su cambio de planes. Y además, hay un conflicto al parecer sin resolver con uno de los miembros de la iglesia. Y entonces él también menciona el asunto que esto ha afectado no solamente a esta persona, sino que ha generado tensiones y divisiones en la comunidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Pablo mejor no dejó las cosas así, no? Que a veces es la forma más fácil en medio del conflicto, dejar las cosas así. Y obviamente para él es importante que esto se resuelva porque los conflictos, solucionar los conflictos son cruciales para preservar la unidad de la iglesia. Y Pablo va a mencionar dos escenarios aquí, que son los dos escenarios que vamos a estar estudiando. Dos escenarios. El primer escenario es cuando somos atacados y debemos defender nuestra integridad. Y el segundo escenario es cuando somos ofendidos y tenemos que abrazar el perdón y la restauración. Entonces son dos escenarios distintos. El escenario cuando somos atacados y debemos defender nuestra integridad. Y el escenario cuando somos ofendidos y debemos extender y abrazar el perdón y la restauración. Entonces vamos al primer escenario, cuando somos atacados. Y Pablo aquí nos da varios principios, podemos ver como el razonamiento de Pablo frente a estos asuntos. Y en el versículo 12, Pablo nos dice a nosotros que él está anclando su integridad en la gracia de Dios y no en la sabiduría humana. Es interesante que Pablo este problema lo pudo abordar de una manera distinta. Pablo pudo haber dicho, ¿pero acaso no soy yo apóstol? Se me callan. O sea, él pudo haber apelado a sus títulos. Él pudo haber apelado a su posición. Yo soy el apóstol. Lo interesante es que tampoco se defiende sacándole la factura a los hermanos de todo lo que ha hecho por ellos. Porque él les pudo haber dicho, y es que se les olvidó que ustedes están en el Señor gracias a mí. Yo fui el instrumento que él usó para traerlos a Cristo, pero tampoco toma la ruta de sacarles en cara. Más bien Pablo defiende su carácter y menciona tres cosas con respecto a su carácter. Habla de su santidad, de su sinceridad y de la dependencia de la gracia de Dios. Aclaremos las cosas. Pablo no está diciendo que él es perfecto. Eso no es lo que él está diciendo. Sin embargo, él se afirma que ha vivido un patrón de vida ante Dios y ante los hermanos con integridad. Y este punto de la dependencia de la gracia de Dios, cuando él dice que él está dependiendo de la gracia de Dios y no de la sabiduría humana, creo que es muy importante para resolver conflictos. La dependencia de la gracia de Dios, porque cuando yo sé que el valor de mi vida, cuando yo sé que mi justicia está en Jesús, que el valor de mi vida no está en mi performance, sino que el valor de mi vida descansa en que Él me amó y dio su vida por mí. Entonces, cuando yo tengo esa claridad, yo puedo, en dependencia de su gracia, bajar la guardia, ¿cierto? Bajar las armas, mostrarme débil y vulnerable e incluso pedir perdón si es lo que toca. Pero eso lo podemos nosotros hacer cuando no es el orgullo el que está dirigiendo nuestras decisiones y más bien es la gracia de Dios la que está en el centro, que nos permite decir, sí, yo estoy quebrado, sí, yo estoy mal, lo reconozco y es que mi justicia está en Jesús, no en mis obras. La gracia de Dios nos capacita para poder resolver nuestras diferencias. No sé cuándo fue la última vez que dijimos, ¿me perdonas? Cuando digo me perdonas es
mencionar específicamente nuestro pecado cometido al pedir perdón. A veces no nos cuesta decir me perdonas y más bien decimos me disculpas. No decimos perdón por ser orgulloso, perdón por ser egoísta. Somos expertos en minimizar el pecado a través de estas cosas. No es que ella sabe que si yo la abrazo es porque ya es mi manera de pedirle perdón. Si le llevo el chocolate es mi manera de pedirle perdón. Y lo que no nos permite a nosotros verbalizar y reconocer es el orgullo que se sienta en el centro de nuestra vida y no nos permite decir, mira, pequé contra ti, perdóname. Lo segundo que vemos nosotros en este pasaje, que es muy interesante, es la transparencia, y Pablo está buscando aquí transparencia, pero también mutuo entendimiento. En el versículo 13, él dice, porque ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis. O sea, aquí no estamos hablando de información falsificada, de que hemos añadido, hemos quitado. O sea, lo que hemos hablado es lo que ustedes están leyendo, y espero que lean hasta el final para que entiendan bien y no se tuerza lo que estamos diciendo, para que puedan entender bien lo que estamos comunicando. Pablo está buscando comunicarse con claridad, y Pablo va a través de la lista de lo que ha pasado con los hermanos. Y me parece que es tan importante esto que Pablo está haciendo, porque si nosotros no buscamos transparencia y no buscamos entender, muchas veces cuando hay un conflicto, nosotros escuchamos para responder, no para entender. O sea, escuchamos para poder construir rápidamente en 2 segundos mi argumento, pero es que no sé qué. O sea, no escuchamos para entender desde qué posición, desde qué dolor, para entender desde qué perspectiva está viendo el otro la situación, sino que escuchamos con el propósito de responder y no de entender. Y Pablo está diciendo, aquí lo que importa es que pueda existir transparencia y mutuo entendimiento. Si nosotros no estamos buscando mutuo entendimiento, no vamos a sanarnos. No vamos a vivir en restauración. Y si no estamos caminando por esta ruta, entonces vamos a tomar otras rutas. La ruta de tirar sátiras en redes sociales es una ruta. Que como no nos sentamos con la otra persona face to face para hablar las cosas, entonces comenzamos a postear cosas. Y las redes sociales, como decía un sociólogo, se han vuelto el nuevo desahogo, la nueva forma de desahogarnos. Ese no es el camino que está proponiendo aquí Pablo. Porque ahí no nos estamos hablando, ahí no nos estamos entendiendo, ahí no nos estamos escuchando. Pero por otro lado, si no estamos caminando en esta ruta, entonces la ruta en la que estamos caminando es en la de hablar mal del ofensor. Una necesidad insaciable de estar hablando mal de la persona, porque es la forma en la que estamos tratando de sanar la situación. Este tampoco es el camino. O de pronto rumiando sobre la ofensa. ¿Y cómo se rumea sobre la ofensa? Me voy a las redes sociales a ver qué está haciendo en Instagram. Me voy a las redes sociales a ver qué está haciendo en Facebook y a torturarme. Y tienen el descaro de irse de vacaciones cuando yo estoy ofendido con ellos. Y rumiamos, y rumiamos, y rumiamos. Ese no es el camino cristiano para resolver los problemas. Eso no glorifica a Dios, eso no refleja a Dios, eso no sana nuestros corazones. Pablo en
en el capítulo 2, versículo 4, no solamente menciona el qué, sino el tono. Miren lo que Pablo les dice: pues por la mucha aflicción y angustia de corazón. Pablo, el tono cuando nosotros vamos a resolver un conflicto, hermanos, no debe ser ni de fresquito, no debe ser un tono de guerra, como que y le voy a demostrar. No, debe ser cuando hay un conflicto entre nosotros, lo que debe haber en nuestros corazones es tristeza. Pablo, miren lo que dice: pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. No para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Esta debe ser la actitud que debemos tener, no solamente el qué, sino la actitud que debemos tener cuando estamos enfrentando estas situaciones. Tristeza profunda. El pecado debe generar en nosotros tristeza. La ruptura de nuestras relaciones debe generar en nosotros tristeza. Cualquier otra emoción distinta a estas no está reflejando el carácter de Dios, ni la santidad de Dios, ni que en nosotros está la mejor actitud frente a la situación. Luego Pablo continúa en su desarrollo, versículos 17 al 22. Porque claro, a él lo están cuestionando por el cambio de planes, y entonces algunos están diciendo que es que ese cambio de planes que ocurrió es una muestra de la inconsistencia de Pablo, de la falta de carácter y de integridad, que dice sí, luego no. Entonces por eso entra hablando aquí de que las promesas de Dios son sí, en él amén. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es que esas críticas sobre el cambio de planes y su manejo de la situación no reflejan que él es un hombre falto de palabra. Él les está diciendo que eso que él ha hecho, o sea, así como Dios es fiel y cumple todas sus promesas en Cristo, todo lo que él ha hecho, lo ha hecho para imitar el carácter fiel de Dios, y lo ha hecho con el propósito de avanzar el evangelio y de ser fiel en el llamado que Dios le ha encomendado. Entonces él les está diciendo: lo que yo he hecho no es una manifestación de mi falta de integridad, de mi inconsistencia, sino de mi compromiso, por el contrario, de mi lealtad al evangelio de Jesucristo que me ha encomendado para que yo lo proclame. Leyendo este pasaje me di cuenta que Pablo nos deja ver algunas de las acusaciones cuando dice aquí en el versículo 17: ¿obré precipitadamente? O sea, parece que eso era algo de lo que lo acusaban, que estaba obrando precipitadamente. ¿Hago las cosas según la carne? Luego en el versículo 24 él dice: yo no es que quiera controlar la fe de ustedes. O sea, parece que también hay una acusación de Pablo, parece que nos está queriendo controlar. Y Pablo se toma la tarea de poner sobre la mesa todos estos detalles y todas estas acusaciones, porque en muchas oportunidades nosotros vemos el perdón como una obligación o como una transacción. Como una obligación: sí, yo sé que soy cristiano y el Padre Nuestro dice que tengo que perdonar. O como una transacción: venga, Sarita, hablemos de ¿qué es lo que a usted le duele? Venga, sentémonos rapidito con una empanada y un chocolate para que pasemos página, ya no tengamos que hablar más de esto. Y Pablo hace un inventario de todo lo que tiene la relación entre él y ellos minada. Porque él dice, o sea, es que si uno no hace un inventario de la situación, ¿de qué estás perdonando? Es que el propósito del perdón es que podamos glorificar a Dios y sanar nuestra relación. Pero si yo lo que quiero es simplemente hablemos rapidito, Sarita, para que, cierto, se acabe esta situación y pasemos página, entonces en realidad, ¿qué estoy perdonando? Si ni siquiera he hecho el inventario de todo lo que he perdido y de todo lo que esto me ha agredido y de todo lo que esto me ha causado. Pablo está poniendo todas estas cosas sobre la mesa. No porque el perdón nos lleva a olvidar lo que pasó, sino porque
a través, y esto está conectado con este punto del carácter de Dios y cómo Pablo ve el conflicto a la luz del plan redentor de Dios. Por eso dice que Dios es fiel, que esto y lo otro. O sea, él está diciendo, veamos esta situación desde el plan redentor de Dios. Él al final de esta sección dice, el Padre me escogió, Cristo es el que me confirma, el Espíritu es nuestra garantía. O sea, veamos esta situación desde el plan redentor de Dios. Y yo creo que la mejor ilustración de lo que ocurre con el perdón y la reconciliación lo vemos nosotros en la resurrección misma de Jesús. O sea, el hecho de que exista el perdón, haya perdón, no significa que lo que pasó, ¿cierto? O sea, que simplemente pasó desapercibido. No, el cuerpo de nuestro Señor tenía en sus manos las marcas de lo que pasó, de lo que le pasó a Jesús. Pero lo que ocurre con Jesús después de su resurrección es que a través del plan redentor de Dios, sus marcas no son las marcas de una víctima, sino que a la luz del plan redentor de Dios nosotros podemos ver que sus marcas son marcas del amor de Dios, son manifestación de la bondad de Dios, del perdón de Dios. En otras palabras, las marcas siguen allí. Pero cuando uno pone las marcas a la luz del plan redentor de Dios, entonces uno puede ver otro propósito, lo que Dios está haciendo a través de esas situaciones. Y es en eso que ahora nos gloriamos. Y es en eso que ahora nos enfocamos. No en lo que nos hicieron, sino en la forma magistral que Dios tiene de usar las cosas que nos ocurren para traer gloria a su nombre y alinearnos para caminar en su propósito. El primer escenario, entonces, cuando soy atacado, debo defender mi integridad. Y en el segundo escenario, cuando eres ofendido, debes abrazar el perdón y la restauración. Y es interesante lo primero que vemos nosotros en este pasaje, versículo 23, cuando él dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Pablo se toma un tiempo prudencial para procesar el conflicto. Este tema del conflicto, y yo leyendo este pasaje, yo digo, qué difícil es enfrentar esos conflictos que no son de un mes, de 2 meses, sino de años, probablemente. Porque miren ustedes que Pablo fundó la iglesia en Corinto durante su segunda visita misionera en Hechos 18. Luego les escribió Primera de Corintios, que fue la carta que estudiamos aquí en la iglesia. Ustedes se dieron cuenta, esa carta fue fuertecita, ¿no? Porque había un hombre que estaba durmiendo con su madrastra, porque eso había una cantidad de situaciones, la cena del Señor, los dones, eso era, mejor dicho, esa iglesia nos da consuelo. Nos da esperanza, ¿cierto? Y entonces Pablo les escribe Primera de Corintios para abordar todos esos problemas que se están presentando en la iglesia. El asunto es que los problemas persistieron después de Primera de Corintios. O sea, después de toda la carta que estudiamos, los problemas siguieron en la iglesia. Y entonces, como siguieron los problemas, Pablo les hizo una visita dolorosa a Corinto para enfrentarlos, pero la visita no fue bien, no salió bien. Hubo oposición, la gente no aceptó, la gente tomó las palabras de Pablo de otra manera. De hecho, otros cuestionaron que él y que era que apóstol era Pablo, cuestionaron su ministerio, su apostolado. Y entonces, después de eso, Pablo les escribió otra carta que no es Segunda de Corintios. No tenemos esa carta. Pero es una carta severa que les trajo a ellos mucha tristeza. Entonces Pablo funda la iglesia, se entera de que hay problemas, les manda a Primera de Corintios. Como la situación no se resuelve, él va en persona. Como la situación no se resuelve, les manda otra carta que no tenemos. Y entonces, como la situación no se resuelve, entonces les está mandando esta carta anticipándose a otra visita que les va a hacer para que a ver si así la situación se resuelve.
Por eso en el versículo 23 Él nos dice que por consideración a ellos no ha vuelto otra vez. Y por eso nos dijo ahorita que estaba llorando en lágrimas al ver la aflicción y la tensión. O sea, esto de ser iglesia es fuerte. ¿Sí se han dado cuenta que es más que venir el domingo y cantar 2 canciones y irnos para la casa? No, esto de ser iglesia, de ser el pueblo de Dios, caminando en el perdón y la reconciliación que Cristo nos ha ofrecido en su evangelio, es otra cosa. Y yo creo que hay situaciones que son sencillas, que se pueden y deben resolver de inmediato. Sin embargo, hay situaciones que no van a ser de una sola sentada. Hay situaciones que van a requerir oración, reflexión, antes de escribir, antes de hacer la llamada. Examinar nuestros corazones, confesar cualquier pecado personal, pedir sabiduría de Dios para prevenir reacciones impulsivas o hirientes que puedan escalar el conflicto. Eso es lo que Pablo está haciendo. Ahora, mucho cuidado con usar ese principio como excusa para nunca lidiar con los problemas. No, estoy en oración. ¿Y cuánto tiempo llevas? 2 años en oración. Bueno, puede ser que ese chicharrón esté tan carnudo que requieras de 2 años para procesarlo. Pero hermano, si tú estás en Cristo, tú no puedes postergar o evitar esto que el Señor nos llama, porque el centro de la vida cristiana es una cruz a través de la cual el Hijo de Dios nos reconcilió y nos perdonó. Y por eso la marca distintiva de la comunidad de la fe es el perdón y la reconciliación. Lo otro que Pablo ve, me parece muy curioso, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Pablo aquí nos está diciendo que aunque hay situaciones personales entre nosotros, el daño no fue solamente a él, sino a toda la comunidad en cierta medida, porque el pecado o las ofensas o las heridas no son solamente personales. El conflicto afecta a todas las personas involucradas. Yo recuerdo en una oportunidad que iba para un evento en Barcelona. Salimos bien, íbamos Jimmy, Patricia y yo a ese evento. Con buen tiempo, todos llegábamos para la conferencia en la tarde, Estábamos en plena, ya habían cerrado la puerta. Y viene la azafata, que yo creo que era latina. Se llamaba Nancy, yo creo que era latina. Y entonces le dijo a uno de los jóvenes que estaba ahí, que como él iba en la hilera donde está la ventanilla, la salida de emergencia, entonces que por favor pusiera su maletín en el compartimiento superior. Él comenzó y grosería, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Que no sé qué, que si sé más que esto, que lo otro, Nos quedamos estacionados por 1 hora. Ese muchacho luchando con la muchacha y le va diciendo a una latina, y haga lo que quiera. Ella dijo, haga lo que quiera, le voy a buscar la policía y lo voy a hacer bajar de aquí. Hermanos, para resumirles el cuento, no llegamos a la conferencia. El que tenía alguna cita en un juzgado, el que era algún abogado que tenía que llegar allá, no llegó a su evento. Y no solamente eso, sino que se perjudicaron todos los que estaban esperando ese vuelo para retornar acá, porque ustedes saben cómo es en España, que uno llega y ya la fila está para montarse. ¿Acaso es el pecado solo individual? La grosería de ese muchacho nos perjudicó a todos. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Como somos un cuerpo,
Las situaciones de unos, así no queramos, nos van a afectar a todos, y por eso Pablo aquí está reconociendo el impacto comunitario que tiene el pecado y el conflicto, y por eso la necesidad y la urgencia de solucionar nuestras situaciones para que esto no provoque división y podamos preservar la unidad entre nosotros. Luego en los versículos 6 al 8, Pablo dice, y si hay pecado y si hay necesidad, hay que disciplinar, pero hay que tener equilibrio entre la disciplina, el perdón y la reafirmación de nuestro amor hacia esa persona que nos ha ofendido. Él dice en los versículos 6 al 8, es suficiente para tal persona este castigo que ya le fue impuesto por la mayoría. O sea, esa disciplina ya es suficiente. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que afirméis vuestro amor hacia él. Pero para uno poder tener estas actitudes que menciona Pablo, necesita tener su corazón sano. Necesita no estar uno buscando ganar la situación, mostrar que yo tengo la razón. Tiene que haber un amor genuino hacia el hermano. Pablo está diciendo aquí, la disciplina es necesaria para la salud de la iglesia y la restauración del ofensor, pero no debe ser excesiva, severa y prolongada a tal punto que eso aplaste el alma de esa persona y la abrume con tristeza. Porque el punto de la disciplina no es castigar, es restaurar. Y obviamente este equilibrio requiere sabiduría, requiere gracia de parte de los líderes, de toda la comunidad. En otras palabras, el conflicto no solamente desafía y transforma a los involucrados, sino a toda la comunidad, porque a todos nos toca venir a la cruz para poder tratar a esa persona desde la cruz. ¿Sí me estoy haciendo entender? No, es que yo no sé, Eliana tiene un conflicto con Raiza. No, es que ese conflicto no solamente, es un caso hipotético, ya se llama mucho. Eso no es un conflicto solamente entre ellas dos. No, es que si hay un conflicto entre dos hermanos en la fe, eso nos afecta a todos. Porque claro, Yastri que quiere a Diana como una hermana, entonces ¿cómo va a ver a Raiza? Y empieza a esparcirse el daño y empieza a esparcirse, me estoy haciendo comprender. Y esto de alguna manera es un extinguidor que apaga todos los fuegos que quieren venir a incendiar, acabar y destruir la obra de Dios entre nosotros. Y este versículo 11 me parece pues que ya es la cereza del pastel. Porque miren lo que dice Pablo aquí. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ustedes saben que en algunos lugares creen que la guerra espiritual es ese momento cuando están intercediendo y aplastando y pisando. Pero no, hermanos, la guerra espiritual es todos los días. En medio de todas nuestras relaciones está todos los días una batalla espiritual por si nos vamos a someter a Dios o vamos a ceder a nuestra ira, a nuestra rabia. Recuerden Efesios que dice que no dejemos poner el sol sobre nuestro enojo, sino que solucionemos para que eso no dé lugar al diablo. Ay, yo pensé que al diablo le daba lugar y si yo le abro puertas y ventanas. No es que esa es la puerta y la ventana, son los huecos en tu carácter, las reacciones en tu vida que no se conforman al carácter de Dios. Son los huecos, las ventanas y las puertas que nosotros abrimos para que Satanás, mire lo que dice aquí, le saque ventaja a la situación. No olvidemos las artimañas del maligno. No olvidemos que aparte de este mundo material, hay un mundo inmaterial que es real
y que el enemigo está buscando sacarle provecho a todas nuestras divisiones y nuestras situaciones y escalarlas a un nivel mayor para traer destrucción a la iglesia y para destruir y dañar nuestro corazón. Es muy interesante, hermanos, que en el versículo 14, él dice, así como también nos habéis entendido que nosotros somos motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Hermanos, si nosotros no perdonamos, nosotros vamos a cambiar la manera en la que nos vemos. Y ya yo no lo voy a ver a usted como un motivo de gloria, de felicidad, de satisfacción, sino que lo voy a ver con pereza o incluso con amargura. Y aquí está diciendo Pablo que la falta de perdón, entonces, hermanos, daña la forma, distorsiona la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. Porque él dice, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de las situaciones que hayamos tenido, yo necesito, al ver a María Elena, tener una sonrisa en mi boca. Yo necesito verla a ella, a pesar de las situaciones que hayamos tenido, verla a ella como un motivo de gozo en mi vida. Y que ella me vea a mí también como un motivo de gozo. Porque si no perdonamos, eso distorsiona la forma en la que nos vemos. Y el enemigo le saca ventaja a esa crisis. Estamos hablando de la iglesia. Y obviamente eso se expande a todos los escenarios de nuestra vida. Y mis hermanos queridos, perdonar no es fácil. Y perdonar cuando hemos sido lastimados tremendamente es mucho más difícil. Pero si queremos seguir las pisadas de Cristo, debemos estar dispuestos a perdonar. Y si nos está costando perdonar a alguien, quiero recordarle estas 4 cosas. Pensemos que así como Dios en Cristo tomó la iniciativa de perdonarnos, aun cuando éramos pecadores y seguimos siendo, así debemos estar dispuestos a perdonar a otros. ¿Quién tomó la iniciativa para reconciliarlo a usted con Dios? Dios. Ese es el modelo. Nosotros somos llamados a tomar la iniciativa. Pero también nosotros tenemos que reconocer la magnitud de nuestro propio pecado, porque cuando nosotros reconocemos la magnitud de nuestro propio pecado, eso es lo que nos capacita para perdonar las ofensas de otros. Cuando alguien peca contra usted, esa ofensa genera una deuda. O sea, usted se siente entitled, usted se siente, usted me debe porque usted me hizo. Y lo único que va a cambiar esa miradita rayada y esos dientecitos apretados es que vos te acordés que Dios te ha perdonado. No esa chichigua que te hicieron, una deuda enorme que te tenían deudado con Él. La cruz es lo único que cambia esa mirada y esos dientecitos apretados en extensión de gracia y misericordia. Porque es que yo cómo voy a venir a ti a encuellarte, yo cómo voy a venir a ti a ahorcarte cuando Dios no ha hecho lo mismo conmigo. Dios ha sido bueno, Él mismo se hizo como uno de nosotros para morir en una cruz y a través de su sacrificio extendernos su amor y su perdón. Yo cómo te voy a tratar de manera distinta a la forma en la que Dios me ha tratado a mí. Hermanos, el perdón busca la restauración. Dios a nosotros no solamente en Cristo nos perdonó y nos dijo, y usted por allá y yo por acá. Dios nos perdonó para acercarnos a Él. No solamente es perdón, es restauración. Pero ojo al punto número 4. El perdón incondicional no elimina la necesidad de un proceso sabio de confrontación, arrepentimiento y restablecimiento de la confianza. Esto no nos está diciendo que pongamos cosas preciosas en manos de personas que todavía no han mostrado que han cambiado o que pueden ser dignas de nuestra confianza. Pero sí nos libera de la amargura
y nos guarda de ser divididos por Satanás. Hermanos, el perdón es un trabajo sobrenatural de Dios en nuestro corazón, que solo puede brotar de corazones que viven con conciencia de la asombrosa e inmerecida gracia de Dios. No puede surgir de otro lado, ni de otro corazón, sino de uno que es consciente de cuán misericordioso ha sido Dios al perdonarnos.